Buenos días, mi amada y apreciada familia universal, Iglesia de Cristo Jesús, pueblo escogido de Dios. Le habla Dor el Zafa. Dios nos bendiga siempre. Hoy continuaremos con la lectura en la página 69 de la carta 3 de las 9 cartas de Cristo, y dice así: lo que es más, según se siembra, se cosecha. Sabía que lo que le había hecho a la higuera inevitablemente regresaría a mí de alguna u otra manera. Llevé a mis discípulos al templo. Muchos años habían pasado desde que estuve ahí, y sabía que mi visita serviría para establecer los sucesos que conducirían a mi crucifixión. Algunas personas me reconocieron y como respuesta a sus peticiones me puse a enseñarles. Se juntaron más personas y se apiñaron los prestamistas, quienes empezaron a quejarse. Sus gritos y quejas ruidosas rompieron el hilo de mi pensamiento mientras enseñaba. De repente monté en cólera. Había aquí personas sinceras que me rodeaban deseando oír palabras de vida, las cuales pronto no podría contarles. Y ahí estaban los prestamistas que vivían vendiendo ganadería para los sacrificios que no hacían ningún bien a la gente. Estos hombres solamente traían deudas y miseria a la gente. Sentí la sangre subirme a la cabeza y dando empujones a las mesas, las tiré, esparciendo el dinero, y eché fuera del templo a los hombres de corazón duro que pensaban tan solo en el dinero. Entonces hubo una tremenda conmoción de gritos y chillidos. Algunos pelearon para recoger el dinero. Los prestamistas me maldijeron, denunciándome como malvado, como si hiciera el trabajo de Belcebú y otros 1000 demonios. Los sacerdotes y los fariseos y toda la gente que valoraba en muchos los sacrificios del templo vinieron juntos corriendo para averiguar la causa del ruido y de la confusión. Al oír lo que contaron los prestamistas, estaban tan agraviados por mis actos que se lanzaron en una condenación vociferante y de lamentaciones contra mí, para impresionar a los sacerdotes, cada uno superando al compañero, haciendo protestas cada vez más fuertes para demostrar su horror por lo que yo había hecho. Nunca antes se había visto en el templo tal cosa. Incluso aquellos que antes me habían escuchado estaban molestos por mi intención y se preguntaron
¿qué clase de hombre podría ser yo? Estaban agrupados, de pie, viendo los sucesos, cuando se les acercaron los sacerdotes y los fariseos, quienes les persuadieron de que yo intentaba destruir todo aquello en lo que creían, predicando un Dios falso, totalmente diferente a lo que siempre habían oído en las sinagogas. Los sacerdotes transmitieron su propio enojo desenfrenado a la gente y les convencieron de que mi pecado les contaminaría también si se empeñaban en escuchar mis locuras. Gradualmente se le convenció a la gente de que yo era una influencia malvada y que deberían quitarme de en medio antes de que pudiera trastornar la paz del país y atraer la ira del gobernador romano sobre todo el país de Palestina. Mis discípulos, avergonzados por lo que había hecho, sigilosamente dejaron la escena y se escondieron entre los callejones a alguna distancia del templo. Cuando más tarde regresaron a donde yo estaba, demostraron claramente que estaban profundamente molestos por mis actos. Se preguntaron si había perdido el juicio o si me había vuelto loco profetizando mi muerte y luego haciendo aquellas mismas cosas que probablemente la provocarían. Fue en ese momento que Judas, quien nunca se había deshecho verdaderamente de sus creencias judías, empezó a dudar de que yo fuera el Mesías después de todo. Llevaba 3 años enseñando al pueblo y no había una disminución del dominio romano. 3 años y la gente no estaba más cerca de la felicidad que les había prometido. Y ahora parecía que estaba a punto de convertirme en un perturbador de la paz, trayendo la ira de Roma sobre sus cabezas. Oremos. Muchas gracias, Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, por hacernos saber una vez más que lo que sembramos, eso cosecharemos, como quedó comprobado con la higuera. Y como usted, Señor nuestro, se montó en cólera por lo que pasaba en el templo, el cual había sido convertido en un mercado. Muchas gracias, Señor nuestro, por hacernos entender cómo fue que Judas verdaderamente comenzó a dudar de usted y también los demás discípulos. Luego de dedicarse por 3 años a enseñar a la gente de Palestina por medio del amor, trayéndole paz, armonía, felicidad, y luego parecía convertirse en perturbador de dicha paz, donde traería la ira del pueblo romano sobre sus cabezas. Muchas gracias,
Señor Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios. Todo esto ha sido dicho y hecho en el nombre poderoso de nuestro Dios, Padre, Madre, Vida Divina. Amén. Mi amada familia universal, si le ha gustado la buena nueva de nuestro Señor Cristo Jesús, pueden compartirla con nuestros familiares y amigos. Muchas gracias. Esto no es religión, es palabra de salvación. Feliz y bendecido día les deseamos de todo corazón.